Gracias, precioso Jesús. Gracias por tu amor misericordioso. Gracias por estar aquí, Rey. Dile al Señor, Señor, en esta tarde estoy aquí para gozarme en la presencia de tu Santo Espíritu. Dile al Señor, Señor, en esta hora en tu nombre le doy la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Precioso Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús te doy la bienvenida a cada uno de nuestros hogares en esta hora. El Centro Cristiano Dios de Poder se hace presente en ese hecho maravilloso de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Precioso Dios, gracias porque no estamos solos, tú estás con nosotros. Gracias, Padre amado, porque tú eres el que fue capaz de enviar a tu único Hijo por amor a todos nosotros, por la redención de nuestros pecados. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, porque tú revelas al Padre y el Hijo aquí en la tierra. Gracias, amigo fiel, gracias, hacedor de milagros, ayudador. Eres nuestro todo, te necesitamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pídele al Señor que en esta tarde, si hay algo que va a inundar tu hogar, sea la presencia del Espíritu de Dios. Pídele al Señor en esta tarde que tu corazón rebose de gozo al sentir la plenitud de la llenura del Espíritu Santo de Dios en ti y en tu familia y en todos aquellos a los cuales tú les has hablado de la preciosa palabra del Señor. Hoy es un día de gloria, hoy es un día de gozo, que nada pueda amedrantar tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos en victoria, y porque estamos en victoria, porque tenemos uno que en la cruz pagó para que nosotros no estuviésemos de derrota en derrota, sino de victoria en victoria. Es maravilloso en esta tarde poder decir, tenemos un Dios que todo lo puede, tenemos un Dios para el cual no existe nada imposible, tenemos un Dios que en algún momento vino a través de su Santo Espíritu y puso orden en la tierra. Sí mismo, ese Dios hoy está descendiendo a tu casa y está trayendo orden a tu vida, a tu familia. Pídele al Señor en esta hora que a través de su Santo Espíritu visite, no sea un familiar tuyo, un amigo tuyo, visite aún el corazón de una esposa, de un esposo, de una hija, de un hijo. Para Él no es difícil ni imposible. Cree en esta tarde que todo lo que tú estás orando, que todo lo que estamos proclamando en esta hora, el Señor nos está escuchando y el Señor está obrando en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, en esta hora te damos gracias, exaltamos tu grandeza. Estamos aquí para proclamar tu amor porque creemos que has tenido misericordia de nosotros y la seguirás teniendo, mi Rey. Estamos aquí para enaltecerte como ese Dios perfecto que eres, que un día decidió tener misericordia de un mundo de personas imperfectas como somos nosotros. Padre, gracias por tu paciencia, gracias por tu benignidad, gracias porque estás aquí, precioso Dios. Gracias te damos. En esta hora nos apropiamos del beneficio de la sangre de tu Hijo amado Jesús y nos cubrimos con ellas, cubrimos a nuestra familia y declaramos, Señor, que tu cobertura está sobre cada hogar en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, estamos aquí unánimes juntos para provocar tu presencia. Recuerda que nosotros somos provocadores de milagros en el nombre de Jesús. ¿Y cómo provoco un milagro? Cuando declaro con fe, cuando tengo fe, cuando creo que mi Dios lo puede hacer. Cuando tú tienes fe, el Espíritu de Dios va a empezar a ejecutar ese milagro, a cristalizarlo, a hacerlo visible aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora atamos al hombre fuerte una vez más y desautorizamos todo plan de las tinieblas, creyendo que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro desde ahora y para siempre. Que seas tú, Señor, hablándonos a través de esta palabra, mi Rey. Que seas tú, Señor, llenándonos de sabiduría y de entendimiento que proviene de lo alto, Señor, para poder discernir lo que tú nos estás hablando en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, una vez más el Centro Cristiano Dios de Poder les saluda con un corazón lleno de amor para con todos ustedes y para con toda su familia, y les damos gracias por conectarse en este tiempo precioso, un tiempo con nuestro Dios, un tiempo con el Señor Jesús, un tiempo con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amados, en esta hora he traído un mensaje
de parte del Señor que lleva por título El poder sobrenatural de perdonar. Vamos a leer en el Salmo 147, versículo 3. Quiero que lo grabes en la tabla de tu corazón, quiero que hagas de este versículo un lema para ti en este tiempo, en el nombre de Jesús. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amados, Dios es bueno y Dios es fiel. ¿Por qué digo que el poder de perdonar es algo sobrenatural? Lo primero que quiero que entendamos en esta tarde es que el perdón es un arma sobrenatural. Es un arma que va a derrotar muchísimos ataques de las tinieblas. Es un arma espiritual. Vamos a ver a medida que va transcurriendo el mensaje por qué el perdón es un arma espiritual. Entonces, quiero que empecemos diciendo que Jesús es esa llave maravillosa que puede abrir los corazones de aquellas personas que han sido atrapadas en el dolor, que han sido llenos de recuerdos, de traumas, de malas experiencias de su pasado, de su niñez, pero Jesús tiene la llave para abrir ese corazón que en algún momento fue traicionado, que en algún momento fue abusado, que en algún momento fue humillado, o aquellas distintas cosas por las cuales el ser humano tiene heridas en su corazón. Sé que cada uno de nosotros, aún a veces sin decirlo, tiene una herida profunda en el corazón, pero en esta tarde yo he venido a invitarte a sanar esas heridas. No soy yo quien te va a sanar, no eres tú, por supuesto, quien tiene el poder para sanar, pero ¿sabes algo? La palabra que acabamos de leer dice que Él sana a los quebrantados de corazón, quiere decir aquellas personas que tienen un corazón herido. Y lo que quiero decirte cuando digo que no eres tú y que no soy yo quien va a sanar ese corazón y a vendarlo, es porque es Dios, es porque es el Señor a través de su Santo Espíritu. Pero quiero decirte además que quien da el primer paso para que ocurra el perdón, eso sí somos tú y yo. Eso sí tenemos que ser nosotros. Entonces necesitamos encontrar el valor, la fortaleza y la disposición de nuestro corazón, muchísima valentía para enfrentar ese dolor que en algún momento a nosotros nos ocasionamos. Ese dolor que solamente nuestro Dios puede comprender. Creo que si nosotros empezamos hablando de aquellas cosas que nos duelen, muchos nos van a juzgar. Y muchos van a hablar cosas negativas, pero hay un Dios que ha estado viendo tu proceso desde el día en que naciste hasta el día de hoy y conoce el porqué de los quebrantos, de las heridas de tu corazón. Y de mi corazón, por supuesto. Todos venimos de algo. A lo que llegamos a los pies de Cristo, todos venimos de muchas cosas que tenemos que sanar y no son sanas de un día para otro. Teniendo en cuenta que ninguna situación está fuera del alcance de ese amor divino, de ese amor superior que es el amor de Dios, nosotros tenemos que decidir si le vamos a entregar las cenizas acumuladas de nuestras vidas al Señor. Yo te puedo asegurar que por muy grande que sea ese montón de cenizas, el Señor puede hacer de tu nada y de mi nada algo extraordinario. Hace unos instantes oraba con una parte de mi equipo y decía en mi oración, aún nosotros no alcanzamos a imaginar lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Así te lo transmito en esta tarde. Esa nada de tu vida, eso que tú crees que es solamente ceniza, eso que te fue mal en la vida, ese daño que a ti te hicieron, el Señor lo va a tomar y va a reconstruir con ello algo nuevo. ¿Sabes por qué? Porque si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Cuando nosotros venimos de un proceso de dolor, necesitamos ser restaurados. Es como cuando te partes una pierna y vas a la clínica, te enyesan, ¿verdad? Te dan los medicamentos adecuados, tienes que guardar un tiempo de reposo. Asimismo, el proceso de restauración requiere de un tiempo. ¿Sabes por qué, amado? Porque la falta de perdón se convierte en una prisión, se convierte en una esclavitud y es uno de los mayores causantes del sufrimiento de una persona en silencio y requiere de sanidad, pero también requiere de libertad, porque cuando tú te encuentras en una cárcel mental, requiere ser libre de todas esas ataduras que tiene allí. Perdonar es una de las mejores decisiones que el ser humano puede tomar. Por eso te decía cuando iniciamos
Ahorita te decía, lo que sí es importante es que tú y yo tomemos la decisión de perdonar. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no perdonamos, vamos a vivir en un constante tormento, porque los recuerdos, aun cuando no queramos, a nosotros nos van a perseguir cuando no los hemos soltado. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo usará ese tormento para ello. Con frecuencia en mi caminar con Jesús he sido testigo de muchas personas que han vivido atrocidades inimaginables, atrocidades de las que esas personas y yo decidimos no hablar. ¿Por qué digo esas personas y yo? Porque yo he sido su consejera, he escuchado las atrocidades que les ha tocado vivir y hay un momento en que cuando ocurre la sanidad no hay por qué estar recordando eso que ya pasó, pero es necesario enfrentar eso que pasó para que eso pueda ayudarnos a nosotros a dejar todo atrás y para que recibamos una transformación en nuestras vidas. Asimismo, digo, esas personas que vivieron atrocidades que ustedes no pueden imaginar en este momento, un día enfrentaron lo que tuvieron que vivir y lo dejaron atrás. Pero lo enfrentaron, no fue que decidieron enmudecer. Amados, el gran llamamiento de Dios tiene un costo maravilloso. Y entre ese costo maravilloso, es algo costoso el llamamiento de Dios. No es solamente decir yo le voy a servir a Dios y no tengo que vivir un proceso. El Señor te va a formar y te va a preparar. Así que si tú estás diciendo en tu casa yo le voy a servir a Dios, debes aceptar todo el paquete completo. Vamos a ir de victoria en victoria, sí es cierto, pero también la palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones. De modo que el llamamiento del Señor incluye una condición maravillosa de amor que se llama perdonar y se llama reconciliar, porque no nos digamos mentira, cuando tú y yo nos reconciliamos con alguien, sentimos una enorme paz, una gran libertad en nuestro corazón. Entonces esta es una de las normas de la verdadera justicia divina y no la amargura ni la venganza. A menudo escucho personas que creen que la justicia de Dios solamente es ver a aquella persona que en algún momento tirió arrastrándose por el suelo o mal o tratando de vengarse todo el tiempo de esta persona. En eso no consiste la justicia de Dios. Y sé que es difícil el proceso del dolor, pero yo quiero decirte algo, que a medida que nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios, ese dolor va cesando. Cuando nosotros o el ser humano empieza o está relacionado con una transgresión que ha sido en repetidas ocasiones en su vida, yo siempre les he dicho a mis ovejas, de las liberaciones más tremendas, siempre una de las que más cuestan son las personas que han sufrido violación. Y no es que las demás heridas no duelan, por supuesto que sí. Pero aunque parezca que no y aunque mucha gente lo ignore, cuando una persona ha sufrido de abuso y tiene esa falta de perdón y eso allí por un dolor tan tremendo, porque esa es una de las marcas más grandes que queda en el corazón de un niño hasta el día en que crece y hasta el día en que ese adulto decide entregarle esa marca a Dios, esa cicatriz para que ya no le duela. Entonces, ¿qué pasa? La herida es la que duele. Cuando está la cicatriz que solamente ves en donde ocurrió eso, ya esa parte no duele, pero hay muchas personas que tienen eso tapadito allí, pero que no está sanado. Entonces, una transgresión que ha sido repetida muchas veces en la vida del ser humano o por la pérdida de alguien que perdió injustamente un ser querido y dice, ¿cuándo voy a ver la justicia de Dios? Todas esas cosas no son fáciles de lidiar, porque yo entiendo que el enemigo va a usar esa transgresión, ya sea de que se trate de una traición, se trate de una burla, de una humillación, de una violación, de una muerte injusta. Estas son cosas, pensamientos que el enemigo va a usar para perseguir a la persona y allí convertirse en un tiempo de desagrado completo. ¿Por qué? Porque la persona se distrae completamente, siempre pensando en aquello tan desagradable que ocurrió a su vida. Entonces, muchas personas pasan por angustias, por desvelo, por ansiedad, por rabia, inconformidad, por ira y muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque no han querido ni quieren soltar a tiempo
aquello que les ocurrió, aquello que ya es momento de dejar atrás. Sé que muchas personas en este momento están viendo este servicio, que hay cosas que les ocurrieron de niño que aún están causando secuelas en su vida matrimonial, en su vida laboral o en cualquier área de su vida. Ya es tiempo de ir soltando. ¿Y cómo es una manera de soltar ese pasado en donde se sufrió una transgresión o distintas transgresiones? Es primeramente dejando de pensar que tú eres una víctima. Está bien que en un momento alguien se pudo aprovechar de ti, está bien que en un momento entonces tú dices, no, pero eso no está bien, tienes razón, no está bien, pero toda la vida no vas a vivir deteniendo el tiempo de tu vida en algo que ya pasó hace cuántos años. Tienes que decidir, tengo que ser feliz en un tiempo de mi vida. No puedo estar todo el tiempo atrapada o atrapado en ese dolor que una persona malvada me ocasionó. Por tanto, amados hermanos, no importa qué tan alto haya subido usted o qué tan bajo haya caído en aquella transgresión por la cual usted tuvo que pasar. Yo quiero decirte que hay un camino de plenitud. Y ese camino de plenitud solamente nos lo puede ofrecer el Señor. Y el primer paso para ello es que nosotros decidamos que nuestra vida tiene que ser renovada, que nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Para ello es necesario liberarnos interiormente de todo lo que nos ha sucedido. Muchas personas han decidido, por otra parte, congelarse o sencillamente crear una coraza en donde ellos sufrieron de pronto cuando eran niños un abuso, cuando por familiares, no solamente abuso, es el abuso sexual, también es el abuso de confianza, cuando toman a alguien y le utilizan para diversas cosas. En fin, existen tantas y tantas cosas. Pero lo que quiero decirte en esta hora es que nosotros necesitamos ser liberados de todo tipo de traumas que en algún momento de nuestras vidas hayamos podido pasar. ¿Por qué? Porque el maltrato físico, el maltrato emocional que pudiste sufrir cuando eras una niña, cuando eras un niño, está bien, marcaron tu vida. Pero ya es tiempo, tú creciste y así como tú creciste, aquel daño que en un tiempo te hicieron ya no te van a volver a hacer. Así que es tiempo de soltar todo ese tipo de cosas porque, amados, la falta de perdón, si nosotros llegamos a la muerte espiritual por falta de perdón. ¿Por qué? Porque cuando estás llena de odio, estás lleno de odio, tú no puedes orar en paz porque sabes que tienes un pendiente en tu corazón. Entonces es necesario que nosotros dejemos de pensar en algunas cosas y entregarle esos pensamientos al Señor y decirle que los atamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo bajo su obediencia en el nombre de Jesús. Porque si todos los días te viene un pensamiento de aquella traición, de aquel dolor, conozco personas que se han divorciado de otra hace 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 10 y todavía siguen hablando de esa persona cuando ya no viven con esa persona, cuando ya no tienen nada que ver con esa persona. Y todo el tiempo están hablando de ese muerto en vida y todo el tiempo parece que estuvieran viviendo aquella vieja vida. Pero es que me hizo esto, pero es que me hizo aquello. Ya tienes que soltar. Porque si vas a vivir todo el tiempo con una ex persona, con una expareja en tu boca, entonces mejor no te habrías divorciado, ¿verdad? Mejor te hubieses quedado allá. ¿Por qué? Porque estás viviendo en el pasado a causa de una falta de perdón o inconscientemente no estás queriendo soltar a una persona. Si cada cosa que sucede te hace recordar a esa persona es porque aún en tu corazón no le has soltado. Hay hombres y mujeres que sufren engaños y realmente cualquier día deciden vivir sin sentimientos. Entonces ahí viene él o la que dice, yo no me enamoro, yo no pierdo el tiempo, yo simplemente llevo relaciones sin compromiso, llevo relaciones abiertas porque definitivamente a mí me hicieron tanto daño que ya
ya no pueden hacerme más porque ya yo no lo voy a permitir, ya no me van a seguir lastimando y empiezan a negar sus emociones. Si bien es cierto, nosotros tenemos que controlar nuestras emociones, pero Dios nos hizo con emociones y el amor es una necesidad en el corazón de todos y cada uno de nosotros porque así nos diseñó Dios conforme a su diseño original. Otras personas, por ejemplo, se encierran en la amargura por no saber lidiar con ese dolor. Entonces son amargos, tienen una raíz de amargura y tienen que recordar que Dios es la fuente inagotable de amor y todos hemos sido diseñados para recibir y para aprender a dar amor, porque nunca es tarde para aprender a dar amor. Entonces tenemos que sacar lo que llevamos en nuestro corazón o de lo contrario, vamos a empezar a reprimirnos en nuestra alma y se va a empezar a endurecer nuestro corazón. Y cuando el corazón se endurece es un proceso más tenaz aún. Cuando nos ocasionan dolor, lo primero que pedimos al Señor, los que conocemos a Dios, cuando alguien nos causa un dolor, lo primero que empezamos a decir, Señor, yo necesito que me hagas justicia. Yo quiero ver tu justicia, Señor, porque me han dañado, porque cómo es posible que me haya hecho esto. Pero yo quiero decirte que empiezas en el enojo y en la ira a pedir una justicia que es la tuya, pero que no es la de Dios. Porque cuando tú empiezas a conocer la verdadera justicia de Dios, te das cuenta que es muy diferente a tus instintos. Después que usted lee y aprende todo acerca del sacrificio de Jesús en la cruz, de por qué fue molido, que fue por nuestros pecados y para que tuviésemos perdón, entonces nosotros nos damos cuenta que la justicia no está en la venganza, sino que está en el perdón. En eso consiste la justicia. La justicia verdadera es ser justo porque Jesús murió para que nosotros fuésemos perdonados. Por lo tanto, cuando tú y yo no perdonamos, estamos negando, estamos anulando aquello que por gracia hemos recibido, el favor inmerecido del perdón. Estamos negando todo aquello que Jesús pagó con muchísimo dolor por todos y cada uno de nosotros. Es por ello que la palabra del Señor dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mientras tú y yo estemos todo el tiempo enojados y renegando por el resentimiento que al único que nos conlleva es a proclamar venganza, quiero decirte que no va a pasar nada. Así es que si tú eres de esas personas que estás orando por la destrucción de alguien, yo te recomiendo que empieces a decirle al Señor que tú decides perdonar a esa persona. Yo te recomiendo que empieces a bendecir a esa persona. Yo te recomiendo que le digas al Señor que has sido herida o herido por esa persona, pero que realmente el dueño de la justicia y el que sabe cuándo obrar o no es Él. Y por supuesto que Dios, conforme a su soberanía, disciplinará o castigará a toda persona que haya obrado mal en contra de ti o en contra de cualquier persona. Pero esto solamente va a ocurrir cuando tú tengas un corazón limpio, cuando no haya falta de perdón en ti. Debes tenerlo en cuenta. Entonces, el aspecto más dañino luego de ser transgredido o humillado o traicionado o abusado es cuando la persona asume ese papel de verdugo y empieza a buscar venganza. Empieza a buscar lo que él cree que es justicia, pero que realmente se llama venganza. El dolor vengativo convierte a las personas en tiranas, en impulsivas y comienzan a crear, como les dije ahorita, una raíz de amargura. Ellos tienden a justificar sus malas acciones tratando de dañar a otros porque sencillamente dicen, es que a mí me hirieron y yo por eso soy así. Hay gente que dice, yo soy así, no cambio, porque es que en algún momento de mi vida pasé esto y pasé aquello. Lo que nos haya pasado a nosotros no es una excusa para que no cambiemos. Somos llamados por Jesús en el momento en que Él nos mira con su infinita misericordia y nos encuentra a dar un cambio en honor a ese que pagó en la cruz por nosotros. Pero esa obediencia tuya y mía, te he dicho desde el domingo, tiene una recompensa. Y esa recompensa es que nosotros no perdemos nuestra salvación. Si no tomas
la decisión de perdonar a tiempo, cada día te vas a ir hundiendo más y más en la profundidad de la ira. Por eso es que te das cuenta que hay personas a veces en casa que tú dices, pero ¿qué sucedió? ¿Qué soñó con los alacranes? Porque hoy se levantó amargada, se levantó amargado. Bueno, que yo sepa, no ha pasado nada. Quiero decirte que esas personas que tienden a levantarse amargadas, con ira, esas personas en la noche o en la madrugada o en alguna parte de la noche empezaron a recordar algo que les pudo haber sucedido. Entonces empiezan a actuar así con ira y empiezan a hundirse en ese hueco que te vengo diciendo. Porque como han sido engañados, ellos creen que la única manera de sentir paz es cuando encuentran el fruto de la venganza, pero están equivocados. En Mateo 18, del 21 al 35, habla de la parábola del siervo malvado, del siervo despiadado. Cuenta el evangelista que fue llevado al amo un siervo que le debía más de lo que le podía pagar. Y el amo, al ver esto, decide que se ha vendido él y toda su familia para que la deuda pueda ser cancelada. Pero cuando este hombre escucha que van a ser vendidos, se tira en tierra de rodillas y empieza a proclamar perdón. Empieza a pedir piedad. Entonces el amo decide, conmovido en su corazón, quitar la orden del castigo y le perdonó y los mandó que se fueran, porque él pidió clemencia de parte del amo y el amo la tuvo. Pero luego pasaron los días, pasó el tiempo y uno de los compañeros de este siervo que se pidió en tierra de rodillas a pedir perdón, un compañero le debía a él y este lo tomó por el cuello y este hombre no quiso perdonarle una deuda que era pequeña. Los consiervos que estaban allí y vieron el episodio fueron donde su amo y éste lo mandó llamar y lo trató de siervo malvado. Le dijo, te perdoné, pero tú no perdonaste. En esta parábola Jesús escribe 2 renglones al final que dicen, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amados, a veces nosotros nos sentimos ofendidos por todo, pero no reconocemos las veces en que también a nosotros otras personas nos han perdonado. No reconocemos que en algún momento nosotros también nos hemos equivocado. No reconocemos que en algún momento nosotros también hemos pecado. Mira, todo santo tiene su historia y todo el que llegó a los pies de Cristo con su historia viene. Que no es tu problema andar averiguando cuál es el pasado de X o de Y hermana o hermano, no es tu asunto, porque si ya Jesús no hace memoria de eso, tú tampoco. Pero mira, todo santo trae algo. ¿Sí ves? Y todo pecador cuando se arrepiente de verdad se convierte en una persona agradable al Señor con frutos del Espíritu Santo de Dios. Aquí nadie, esto que está sucediendo en tu vida y en mi vida no es por nuestra pretensión. Nadie lo merecía. El Señor tuvo misericordia, el Padre Celestial y Jesús por gracia nos ha dado a nosotros el favor inmerecido. Este hombre no quiso perdonar porque se olvidó en el momento en que él fue perdonado. Y a veces el ser humano pretende que le perdonen todo, pero no se acuerda del momento en que también falló y alguien le perdonó. Pero cuando alguien comete un error no quiere perdonarle. No quiere hacerlo, sino que comienza a buscar venganza y a buscar culpables por todos lados. La justicia solo es posible, amados hermanos, en un corazón que está restaurado. El perdón definitivamente tiene su proceso y para poder ser libres de las ataduras del dolor, lo primero es entender y enfrentar aquello que nos pasó. Porque nosotros decimos siempre es, Señor, ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿Tú por qué lo permitiste? ¿Tú por qué no estabas conmigo? No cuestiones al Señor. Muchas cosas que te ocurrieron a ti, que me ocurrieron a mí, no fueron un descuido de Dios, sino que fue la consecuencia tal vez de que tú y yo o nuestra familia estaban apartadas de Dios y vivimos consecuencias de muchas cosas que venían allí.
Entonces nosotros tenemos que enfrentar lo que nos ha sucedido y no estar huyendo todo el tiempo. Hay gente que cuando alguien va a decir algo le da pena su proceso y no es que tú tengas que estarle contando tu vida a todo el mundo. Yo digo que cada quien le cuenta su historia a quien él quiere y que nadie conoce mejor la historia tuya que tú mismo, que tú misma, y nadie conoce mejor la mía que yo misma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos enfrentar lo que nos pasó. Luego nosotros debemos verbalizar eso que nos pasó. ¿De qué manera? No contándoselo a todo el mundo, pero por lo menos si tienes eso ahí atorado, busca un consejero en el que verdaderamente tú confíes y ábrele tu corazón de aquello que hicieron para dañarte. Pregúntale al Espíritu Santo por un instante si tú quieres ser una persona que vea la justicia de Dios. Pregúntale al Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo de Dios, ¿cómo tú ves esa persona que yo no puedo perdonar? Espíritu de Dios, ¿cómo tú ves esa persona que yo no quiero dejar atrás? ¿Cómo tú ves esa persona? Permíteme experimentar tu sentir. ¿Qué tú sientes por esta persona? Te aseguro que Dios ve a esa persona muy diferente a como tú la ves y a como yo la veo. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre la mira con compasión, queriendo dar siempre oportunidad a sus hijos. Y quiero que te quede claro que el hecho de que tú odies o no perdones a alguien no significa que Dios no ame a esa persona. Dios ama a esa persona. Así que en adelante yo te pido, cuida tu boca de hablar de gente que sea sierva o siervo de Dios. ¿Sabes por qué hay que cuidar nuestra boca de ello? Porque Dios te está escuchando. Esa persona no es sobrenatural para irte allá a escuchar, pero Dios te está escuchando. Y en la manera en que tú trates a una sierva, a un siervo de Dios, así en el momento que a ti te toque hacer lo que esa persona está haciendo, vas a ser tratada y vas a ser tratado. Así es que si quieres ser considerado o considerado, empieza a ser considerado tú con las demás personas y empieza a ponerte en el lugar de la persona. Y antes de tratar a alguien mal, pregúntale al Señor, Señor, ¿tú qué piensas de tal persona? ¿Tú qué piensas de fulana? ¿Qué piensas de fulano? Y sé que el Señor te va a permitir vivir la compasión a través de una experiencia sobrenatural. El perdón es una de las semillas buenas y maravillosas, que hay un buen terreno para sembrar y ese buen terreno es un corazón arrepentido. La gente suele pensar que las lágrimas siempre son de cocodrilo y que la gente nunca se arrepintió de verdad de todo lo que hizo antes. Tú no estás en ese corazón para saber si verdaderamente ese corazón ya cambió o está verdaderamente en el proceso de cambio. De modo que el perdón no es fácil, ni siquiera lo podemos entender y muchísimo menos es fácil de poner en práctica. Por eso te digo, las primeras veces que le entregues en oración a esa persona o esas personas que te hayan hecho daño al Señor, tú vas a decir, Señor Jesús, en tu nombre yo declaro que perdono a X o a Y. Yo te quiero decir que las primeras veces o meses vas a durar pensando, todavía no siento que he perdonado a esta persona. Todavía no siento que he perdonado, pero mira, por lo menos estás empezando el ejercicio de entregarle esto al Señor. Lo que yo quiero que entiendas es lo que decía al comienzo, es que el perdón es un arma espiritual. Es tan poderosa y tan poderosa el arma espiritual del perdón, que Satanás no sabe pelear en contra de esa arma letal que se llama perdón. ¿Por qué? Porque el enemigo usa gente para que te ofenda, para que te ataque, para que te ultraje y te haga cualquier tipo de daños para destruirte. Pero si tú decides perdonar a aquella persona que te dañó, el enemigo se va a quedar sin argumentos para atacar tu mente y para atacar tu corazón. No hay cosa más fuerte que tú le puedas dar al enemigo cuando tú le dices, esa persona que me hizo daño, hoy yo decido soltarla y decido perdonarla y decido en mi corazón que cuando me vaya a referir a esa persona, aunque todavía no haya cumplido el proceso total, yo voy a dirigirme a esa persona con palabras de amor. Voy a empezar a tratar a esa persona con amor. Tenemos que poner en práctica eso, porque cuando nosotros ponemos en práctica el perdón, va a haber sobre nosotros un blindaje sobrenatural del Señor, una cobertura, porque le hemos entregado nuestra mente y nuestra
en nuestro corazón. Una de las partes o de las zonas o áreas en las cuales el enemigo suele atacar al ser humano, sobre todo al cristiano. ¿Por qué? Porque allí puede atacar sus sentimientos, sus emociones. Entonces es necesario que empecemos a poner en práctica el arma sobrenatural del perdón y del amor, porque cuando tú decides perdonar a alguien es porque ya tu corazón empezó a operar en amor. Eclesiastés, que es el libro de la sabiduría, dice que todo tiene su tiempo. De modo, amados, que la palabra describe en Eclesiastés que hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de tantas y tantas cosas. Pero entonces tú tienes que decidir si vas a mantener una actitud de luto cuando ya es tiempo. Hubo un tiempo de luto y el luto hay que dejarlo atrás. Hubo un tiempo de llanto. Yo quiero decirte que si estás con el Señor, Él va a convertir ese llanto y esa tristeza en gozo y en baile. Así dice la palabra del Señor. Entonces el comportamiento que tú tengas, tu actitud define si tú vas a progresar o te vas a quedar estancado o estancado. Hay que saber que en la vida llegará todo tipo de cosas y nosotros como seres humanos, la palabra del Señor dice que no nos sobrevendrá prueba que nosotros no podamos resistir. Asimismo, la palabra del Señor dice que aún en la prueba tratemos de gozarnos. La gente no entiende lo que significa el gozo. Entonces muchos dicen, pero ¿cómo cuando estoy triste yo voy a estar saltando de alegría y decir, estoy en gozo, estoy en gozo? Yo lo que quiero decirte es que tienes que saber primeramente qué es el gozo. El gozo es descansar confiadamente en el Señor, como nos decía nuestro hermano al comienzo del servicio. Tenemos que aprender a confiar y a tener fe en la soberanía de Dios. La ofensa, amados hermanos, siempre va a venir de personas que amamos. El enemigo va a tratar de tomar una persona que tú ames mucho, si no es el que más ama, para atacarte, para que te diga palabras hirientes. Y yo no te voy a decir que no te duela, lo que quiero decirte es que tal vez si te dolió, si te causó una herida, en 5 minutos y ahí está la lanza, tome fuerza, la saques, la eche fuera de tu vida, fuera de tu casa y en el nombre de Jesús tú digas, yo perdono a mi esposa, yo perdono a mi esposo porque nos casamos para toda la vida, yo perdono a mi hija, perdono a mi hijo, yo decido perdonar porque yo no voy a caer en las acechanzas, en las trampas del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque si por cualquier cosita tú vas a tomar decisiones vacías, decisiones que vienen impulsadas por el enemigo, recuerda que los impulsos son del diablo. Entonces cada día eso que empezó como una simple rajita o una simple herida se va a convertir en una llaga profunda. Es necesario nosotros no ignorar las acechanzas del enemigo y entender que él va a tomar a aquellas personas que estén cerca de nosotros para que nos ofendan, porque recuerda algo, el hecho de que tú ores todas las noches no significa que todos los que están en casa lo hagan del mismo modo. El hecho de que tú ayunes no significa de que todos los que están en casa lo ayunen del mismo modo y con la misma fe y con el mismo propósito. Así que no te dejes distraer, no permitas que el enemigo interrumpa el propósito de Dios y atrase tu proceso y atrase tus bendiciones, porque eso es precisamente lo que él está buscando. Las personas siempre dicen, yo doy de gracia lo que de gracia recibo. Por eso es que yo a todo el mundo le hablo de Dios. Hay que hablarle de Dios a todo el mundo, sí es cierto, eso es dar una parte de aquello que por gracia hemos recibido, pero es que Jesús nos perdonó a nosotros y nosotros no lo merecíamos. Cada vez que empiece el enemigo o recibas un ataque, empieza a pensar, yo tampoco merecía ser perdonada, pero Jesús pagó para que yo fuera perdonada. Tenemos que pensar en todas esas cosas, porque la falta de perdón hace personas resentidas. Siempre un resentido, un día está alegre y el otro día está bravísimo. Se contenta 2 días al mes y en los otros días del mes está buscando pretexto para pelear. Pero mentiras, lo que pasa es que tiene un corazón contaminado. Lo que pasa es que tiene un corazón herido y debe enfrentar su dolor. Nosotros para perdonar debemos ser humildes y no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, porque entonces entraremos en miseria espiritual.
si perdemos la conexión con el Espíritu de Dios, vamos a entrar en miseria espiritual. Porque hay gente que el día que está resentida o enojada, ese día no ora, ese día no ayuna, ese día no pone el día en manos de Dios y que pase lo que quiera pasar. No son inventos míos, ya yo lo he visto antes. Entonces, amados, perdonar duele. Es por ello que Jesús le dolió perdonar. Le dolió pagar, perdón, por ese dolor que pasó en la cruz. Fue para que nosotros pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. El perdón definitivamente es uno de los principios más poderosos del Evangelio. ¿Y por qué? Porque cuando tú perdonas, te estás salvando y estás conservando la salvación que Jesús pagó por ti. Solo cuando empiezas a perdonar de verdad, muchos dicen, yo me quiero parecer a Dios, ay Señor. Y entonces, amados, a mí me costó mucho porque cuando empecé a ser cristiana, yo le decía a Jesús, Jesús, yo me quiero parecer a ti. Papá, yo me quiero parecer a ti. Y sabes una cosa, empiezas a parecerte al Padre, empiezas a parecerte a Jesús y al Espíritu de Dios cuando empiezas a ser un perdonador y una perdonadora. Si tú eres una persona rebelde que nunca perdona, ni siquiera te estás acercando un poquito a parecerte al Señor. El Señor no es así. Acuérdate que su esencia es amor y por tanto Él es un Dios perdonador y esto no significa que no vas a pasar las consecuencias de aquellas cosas malas que hagas en tu vida. De modo que el problema para perdonar siempre es el ego de las personas, siempre es ese afán de decir, ay, pero si me causó daño, yo tengo que ser vindicada, tengo que ser vindicado porque es que me causó daño y eso no puede ser así y esa sed equívoca de venganza que el ser humano comienza a guardar en su corazón. Así que para ser perdonador debemos ser humildes y la humildad es la mayor virtud de todo cristiano. De modo que yo le digo una cosa y le voy a ser muy sincera, cuando veo una persona que dice yo soy cristiana pero veo tanta altivez y tanto egocentrismo en su corazón, yo digo en mis adentro no se ha convertido, le espera un proceso, pero Señor gracias porque tú le darás el proceso necesario para que se convierta a ti verdaderamente. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos responsables de cada palabra que le decimos al Señor. Así es que le decía ahorita, yo le vivía diciendo al Señor, Señor, haz mi carácter como el tuyo, Señor, y yo entonaba esa adoración que dice Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser como tú. Pero en un momento de mi vida hubo un congreso y una hermana le dijeron si me conocía y la hermana dijo, yo no la conozco, esa mujer yo no sé quién es. Cuando me dijeron eso, yo tenía apenas 2 años de convertida a Cristo y cuando me dijeron eso, me dolió en el corazón y yo decía, esa mujer me negó, esa mujer es malvada, ¿cómo es posible, Señor, tantas veces que me has usado para levantarle? Y ¿sabes algo? Jesús, entonces a través del Espíritu de Dios me recordó, tú dijiste que quieres ser como yo. A mí Pedro me negó, yo lo amo. A Pedro le enseñé, lo consentí, lo cuidé, lo guié y no por eso dejé de amarlo. Así que tú dijiste que quieres ser como yo, no por eso vas a dejar de amar a tu hermana en la fe. Y desde ahí aprendí que cada vez que yo digo, y en estos días lo dije, quiero que lo sepa, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser como tú, porque tampoco nos puede dar miedo, tenemos que aprender. Y cada vez que eso sucede, mira, pasa algo que me duele, pero lo más maravilloso es que ese algo que me duele me deja muchas enseñanzas y lo más maravilloso aún es que el Señor a través de ese dolor a mí me enseña muchísimas cosas. El perdonador, ya le dije, debe ser humilde. ¿Y sabes algo? ¿Cómo sé que he empezado a perdonar? Tú sabes cuándo has empezado a perdonar, cuando tú empiezas a renunciar a esa venganza que llevas en el corazón y andar diciendo, tiene que pagarlo, tiene que pasar un mal rato, tiene que ser humillada, tiene que ser humillado, tiene que ser pisoteado, tiene que pasarle de todo, el Señor me haga justicia, Señor, tíralo por allá. Te digo algo, cuando tú dejas de decir todas esas cosas, mal le tiene que ir en la vida, cuando tú empiezas a decir esas cosas, tú todavía no has perdonado, pero cuando dices,
y el enemigo va a enviar a alguien y te va a poner el tema de conversación. Y mira lo que te hizo tal persona, ¿te acuerdas? Ay, a mí me dio tanto pesar contigo. El enemigo va a usar cualquier boca cizañosa. Y te digo algo, tú debes decir a esa persona, sí, pero ya yo decidí entregarle eso al Señor. Ya yo no voy a guardar más resentimiento, ni voy a contaminar mi vida con algo que ya sucedió, que ya fue y que ya no es. No puedo retroceder el tiempo para decir un paréntesis aquí, esto no me va a pasar. Si te pasó algo doloroso, quiero decirte que es que Dios te sacó de ese hueco para usarte, para sacar a otros de ese mismo hueco. Porque todo lo que tú has vivido es necesario para que tú crezcas y para que yo crezca. Así que, amados hermanos, nosotros vamos a salir de ese papel de víctima en el cual vivimos, me hizo. Acuérdate que tú también has hecho cositas. Acuérdate de ello. Entonces debemos aprender a nosotros dejar la venganza de lado. Dejar esa palabra que le castigue, que le humille, que quede sin nada. Mira, no pierdas el tiempo porque tal vez tú estás lanzando palabras imprecatorias en contra de un corazón que ya se arrepintió. Y como ya se arrepintió, papá lo va a cuidar, lo va a proteger. Y aunque viva consecuencias de ello, papá no va a dejar que le ocurra nada de lo que tu boca malvada está diciendo, sino que papá tiene cuidado de ese. ¿Sabes una cosa? Hay una hermosa alabanza que dice que ¿quién soy yo, verdad, para ensuciar aquello que Jesús ya limpió? ¿Quién soy yo para andar tirando al suelo aquel que ya Jesús levantó? Deja de andar perdiendo el tiempo y empieza a levantarte tú. Tenemos que levantarnos nosotros con la ayuda de Dios y entender que nosotros también hemos ofendido, hemos humillado, hemos maltratado en algún momento, aún sin darnos cuenta, a personas que no se lo merecían, pero que les tocó vivir eso, así como a ti y a mí nos tocó vivir algunas cosas. Entonces, cuando tú no tienes en cuenta, van pasando los días, pero tú no tienes en cuenta lo que pasó antes, tú puedes decir, empecé a perdonar. Pero ¿cómo es posible que digas, ya yo perdoné a mi esposo, pero esa infidelidad pasó hace 10 años? Y entonces si el agua de la manguera se regó, sale a flote esa infidelidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mira, yo tengo unas amadas que amo con todo mi corazón, que ellas, como les han sido infieles el día que el esposo de otra persona que no es el de ella es infiel, ese día ellas se acuerdan también de la infidelidad de ella y empiezan a guerrear en su casa una batalla que no es suya. Amada, ya es tiempo de soltar. Las batallas ajenas son de otros. Tú no tienes por qué vivir las batallas de otros. Que tú le apoyes a alguien en oración es diferente, pero déjame decirte que apoyo no es decir, ay, mira que fulano te hizo esto y tú digas, compadre, usted tiene que hacer algo, tiene que acabar con ese man, tiene que hacer esto y aquello. Eso no es, usted tiene que ser un pacificador. Amada, usted es una guerrera de Cristo cuando usted toma a una mujer y empieza a calmarla, pero cálmate, tú no puedes echar todo a perder solamente por esto que pasó. Esto que pasó no puede pasar, no puede dañar todo aquello grande y maravilloso que ya viviste, pero cuando comenzamos a echarle leña al fuego, como dicen por ahí, esta señora que se llama lengua es capaz de armar un fuego tremendo, como dicen por ahí, en un inmenso bosque. Así que tenemos que tener cuidado de qué manejo le damos a nuestra boca, porque a veces, en vez de ayudar a sanar el corazón de alguien, lo que hacemos es ayudar a que ese corazón sea más lastimado. Cuando nosotros empezamos a proclamar cosas que a Dios no le gustan. Entonces, perdonar significa dejar pasar por alto. Pero quiero que me escuche muy bien, que perdonar no significa que tú apruebes aquello malo que te hicieron, y eso no es perdonar cuando tú dices, ay, fulano me robó, llegó a mi casa, me robó, pero, ay, pobrecito, me robó porque tenía necesidad, entonces otra vez voy a dejar ahí cosas que se pueda llevar porque sencillamente pobrecito. Entonces esa persona que te ha herido seguirá hiriéndote una y otra vez. Una cosa es que tú dejes pasar por alto algo que te hayan hecho mal y otra cosa es que tú comiences a probar ese daño que esa persona te haya hecho, que esa persona incurra siempre en el mismo pecado, a dañarte. Tú no puedes permitir eso para tu vida. Todo el que pecó en contra de ti injustamente, yo quiero decirte algo, todo el que el enemigo ha usado para atacarte, para que tú sepas,
Dios en su infinita misericordia hace justicia, pero no porque tú se lo exijas ni porque yo se lo exija. Dios hace justicia porque Él es un Dios justo, cumplidor y hacedor de su palabra. Dios es fiel a su palabra. Nosotros también debemos ser fiel a nuestra palabra. Cuando nosotros decimos tal cosa, esa palabra debe tener un cumplimiento. Y Dios hace justicia, pero no porque tú todos los días en tu oración ya no tienes tiempo ni siquiera para alabar y adorar al Señor, para exaltarlo, para engrandecerlo, sino todos los días la misma canción. Señor, y no me cansaré de pedirte justicia. Señor, y mi boca no se cerrará hasta que mis ojos no vean cómo ha caído esa persona. Ya cambia tu oración, ya comienza a pedir bendiciones para tu vida, porque cuando tú perdonas, las bendiciones